Las intrigas dentro de Palacio dejan a las monarquías con un halo de secretos, conspiraciones y muchas cosas, como estamos viendo ahora en el caso de Kate Middleton. Hoy os vengo a hablar de una cosa que me habéis pasado y que me ha parecido interesante comentarla. ¿Tienen William y Harry, los hijos de Carlos III y Lady Di, una hermana secreta? Vamos a desentrañar esta leyenda porque, al parecer, lo que en un principio se despertó como una farsa podría tener visos de realidad. Su nombre es Sarah Spencer. Ahora os mostraré una foto en la que podéis ver un poco el parecido. Y bueno, decir que esto en su momento, el Daily Mail, uno de los diarios más cercanos a la familia Windsor, al Palacio de Buckingham, a través de sus periodistas de la Royal Rota, decidieron acabar con esto indicando que era una estafa, algo inventado por el diario The Globe, quien sacó esta exclusiva hace muchos años, diciendo que simplemente se habían basado en una novela para contar la historia de esta chica. Yo lo voy a contar ahora porque os adelanto un poco la novedad: esta chica existe. Nunca totalmente aceptada por la realeza y la reina Isabel II, Lady Di y su matrimonio con el ahora rey Carlos III de Inglaterra estuvo eternamente rodeado de controversia. Muchos rumores rodearon a la pareja a lo largo de los años, rumores que incluso abarcaban a sus hijos. Sin embargo, ahora que Carlos III... después de su coronación se ha desvelado que está enfermo de cáncer, ha surgido un viejo rumor que de confirmarse sería, aquí dicen terrible, yo no sería la palabra que pondría, pero bueno. Se trataría de una hija no reconocida de ambos. Dicen que la realeza ha ocultado a lo largo de la historia a distintos miembros de la familia real por distintas situaciones o circunstancias. Una vieja práctica que en estos tiempos uno creería que ya no tendría lugar, pero al parecer la familia real británica tiene más secretos de los que podamos imaginar. El nombre de quien sería la hija reconocida de Lady Di y el rey Carlos III es Sarah Spencer. Sería la hermana mayor de William y Harry. No son de extrañar ciertas aberraciones típicas de las casas reales, pero una vez más se creería que aquello correspondía a tiempos medievales. En el caso de la hija no reconocida del rey Carlos III con Diana de Gales, Sarah habría sido producto de una fertilización asistida. El objetivo de esta práctica habría sido saber fehacientemente que Lady Di podía quedar embarazada y así continuar con el linaje real, justo antes de que contrajera matrimonio con Carlos III. El diario The Globe, un diario estadounidense, al momento en el que el rey Carlos III, aseguran que al momento de que el rey Carlos III se comprometiera con Diana, ella debió ser sometida a esta invasiva intervención quirúrgica en la que debieron extraerle los óvulos para ser fertilizados con el material genético de Carlos III, prueba que tenía como fin conocer de antemano que podrían existir herederos de la pareja. Esta misma teoría, desarrollada en esa publicación, dice que la orden era que este óvulo de Lady Di, ya fertilizado con la carga genética del rey Carlos III, debía ser destruido una vez comprobado el objetivo. Sin embargo, uno de los médicos involucrados, quizás por ambición científica o quizás por cierta carga moral, robó el óvulo y continuó con el proceso de incubación. Esto, según la historia, dio como resultado el nacimiento de Sarah Spencer. Aunque todo se mantuvo en secreto en aquella época, pues no había internet, o al menos no de manera doméstica, se utilizaba únicamente dentro de defensa, y ella pues sería una hija no reconocida del matrimonio. O sea, fijaos lo rocambolesco de la historia. Normalmente cuando hablamos de hijos no reconocidos se supone que la madre los ha tenido, ha tenido al hijo o a la hija solos, el padre no ha estado y ya está.
Aquí estamos hablando de una trama totalmente rocambolesca que mezcla ciencia, conspiración médica, flipante. Ahora lo analizamos cuando termine de contar la historia. La publicación de Globe también afirma que Sarah Spencer no supo que sus padres eran nada menos que el rey de Inglaterra y Lady Di hasta después de fallecida su madre en un trágico accidente, es decir, posterior al 97. Al conocer de la existencia de una posible hermana, el príncipe William se hizo presente junto a su esposa Kate Middleton en la residencia de Sarah. Según apuntan las fuentes, Kate quedó impactada por el parecido de Spencer con Lady Di, la hija no reconocida del rey Carlos III. Luego de que su historia se hiciera pública, tuvo que cambiar de domicilio y pasar a vivir casi en la clandestinidad para evitar el acoso mediático. Muy fuerte. Muy fuerte. Yo ahora voy a dar un poco la otra cara, ¿vale? La otra cara es que el Daily Mail dijo que esto pertenecía al argumento de una novela que realmente existe, pero que fue publicada con posterioridad al supuesto nacimiento, bueno, al supuesto no, al nacimiento de esta chica. Esta chica existe, es verdad que si con una búsqueda rápida de Google, probablemente si ponéis Sarah Spencer os va a salir la hermana de Lady Di, pero no os va a salir esta chica. O si os sale esta chica os van a salir las noticias relacionadas con esto que os acabo de contar. Si buscáis un poco por redes sociales, pues quizás es más fácil encontrarla. Yo he visto una foto de ella ahora. Es verdad que guarda un parecido, pero enorme, con Lady Di, y que yo personalmente le veo rasgos, no tanto de Carlos III, pero sí un cierto parecido a Harry. Esta es la chica. Esa no es una foto actual, es una foto de cuando sacó esta historia el medio estadounidense. Se le ve, bueno, pues un parecido. Hay otra foto mejor, pero bueno, en la que se le compara la cara tanto con Lady Di como con Carlos III. Y tiene como las facciones un poco de la cara de Lady Di. La nariz, claro, es que esa foto de Lady Di es un poco más antigua, pero si vais a las de los últimos años de su vida, sí se da un aire potente. En las facciones, en la morfología de la cara y quizás en los ojitos es donde yo le veo el parecido especialmente a Harry. También en las fotos que he visto ahora de ella más mayor, que no las puedo publicar porque vienen de un perfil privado, pero que ya digo que si buscáis la encontráis. Yo sí le veo tanto los ojos como la boca y algún gesto que veo en alguna foto que me recuerda mucho a Harry. Al príncipe Carlos aquí en esta foto yo no le veo tanto parecido. Esta es la portada del diario Globe que salió en su momento, la hija secreta de la princesa Diana. Y bueno, pues es verdad, o sea, podría ser alguna de estas actrices que la ha interpretado a lo largo de su vida, que son todas que coinciden un poco en, bueno, pues en que son rubias, con los ojos claros, pero bueno, no sé si veis parecido o no. Esta no es una foto actual, sería una foto según la IA de cómo sería una versión envejecida de esta chica. La llamo chica porque creo que no cumple los 45 años. Yo en las fotos que he visto la veo que se sigue conservando joven. O sea, la foto que yo he visto es la foto de la chica que salía en la portada de ese medio, pero esta foto está hecha con inteligencia artificial a partir de la cara de ella, y bueno, pues yo creo que se puede ver aquí un cierto parecido tanto a Lady Di como a Carlos III, a Carlos III en esa mirada, y a Lady Di, bueno, la verdad es que le han puesto también el mismo peinado, pero bueno, sí se da un aire, ¿verdad? Buckingham Palace no se ha pronunciado sobre esto, pero sí es verdad que preguntaron a una amiga de Lady Di, en concreto a Lady Bowker,
que confirmó que ella fue sometida a una revisión ginecológica antes de anunciar su compromiso con el príncipe Carlos. Dijo que que Lady Di le dijo: me hicieron revisar antes de que me dejaran casarme con él. Y se dice que quien pudo haberle practicado este examen a la princesa fue George Pinker, el ginecólogo de la reina Isabel II. Pero que el objetivo era evidentemente confirmar que no tendría problemas para tener hijos, pero no extraer óvulos ni mucho menos fecundarlos. Expertos de la Royal Rota salieron a desmentir todo esto porque se hizo un escándalo en su momento con la foto de esta chica, y bueno, según ellos ofrecieron pruebas contundentes diciendo que en realidad era una foto de la princesa Diana editada con Photoshop, las fotos que hemos visto de la portada. Yo realmente no diría que esa foto está editada con Photoshop. Esto ocurrió hace varios años, no estaba la inteligencia artificial y evidentemente no es difícil. Además la chica cumple un poco con, bueno, pues con la apariencia de la edad que tenía en esos momentos, el peinado también de la época, de la época que estamos hablando, ya ha pasado el año 2000. Entonces ellos, bueno, se pusieron a desmentir todo esto, pero como es habitual en los tabloides estos, pues cada uno terminaba diciendo una cosa. Respecto a la novela en la que dijeron que estaba basada, la propia autora aseguró que su historia era ficción, pero que podría haber un toque de verdad, dejando abierto el tema a la especulación. No sería raro ni la primera vez que vemos en una novela algo que se está contando y que realmente está sucediendo en la realidad, pero les ponen otros nombres a los personajes, se inventan un mundo ficticio y ficcionan efectivamente una realidad. Esto para mí creo que no desmiente nada. Yo donde soy más escéptico es en todo el asunto de la conspiración médica, porque la fecundación in vitro no empezó a hacerse hasta 1978 y apenas 3-4 años después es la familia real inglesa la que hace uso de todo esto. No sé, yo la verdad hay que decir que, bueno, os preguntaréis si la familia de esta chica. Bueno, esta chica en principio no tiene padres. Claro, al no ser reconocida, pues me imagino que sería adoptada. En la historia que ponen de Globe dice que se enteró sobre su origen cuando murieron sus padres, que encontró un diario en el que estaba escrita tal revelación. Esto del diario es muy british, aunque podamos pensar que no, hay gente que realmente hace todo esto. Dice, la llevó en un encuentro que tuvo con su padre biológico, el príncipe Carlos. Le culpó de haber asesinado a su madre. Y luego empezó a correr el rumor de que William le pidió a Kate Middleton que se encontrara con la supuesta Sarah Spencer durante un viaje a Nueva York. Dice, William se sorprendió cuando Kate le dijo que era una imagen espectacular de su madre y que realmente podría ser su hermana. Es decir, que hasta donde sabemos, los hijos, de haberse enterado de esto, ya habría sido ya de mayores, Dice que, bueno, que Middleton se quedó, que Kate se quedó impresionada con el parecido, que además le dijo a William, dice, se parece muchísimo a ti. Y en este sentido, ya digo que Buckingham Palace nunca se ha atrevido a decir nada al respecto. Y lo curioso es que los medios británicos, que les gustan mucho estas conspiraciones, porque fijaos con lo de Rose Hambury, quienes lo sacaron fueron ellos, no fue la prensa extranjera. Pues aquí nos quedamos calladitos, lo único que hacemos es desmentir, que si Photoshop, que si tal. Muy vagas las excusas para desmentir. Yo iría por otro lado si realmente... Pero bueno, tengo que decir que el perfil de esta chica en redes sociales existe. Alta, elegante y la viva imagen de la princesa Diana. Voy a ver si dicen por aquí algo más. Nada, lo de la Royal Rota.
Bueno, no sé si conocíais a esta chica, no sé qué os parece un poco la historia. Hombre, ahora que estamos hablando del tema de sucesión, regencia, abdicación, a mí me parecería un escenario importante para explorar, desde luego. Y con todo lo que rodea ahora mismo, bueno, pues sería, si no un escándalo, al menos una historia bastante interesante, porque incluso como leyenda urbana también tiene su punto gracioso. Esta chica se encuentra en dos redes sociales, tres redes sociales. Estoy viendo por aquí. En estas tres redes sociales, en una de ellas comparte la vida con su familia. Está viviendo en Estados Unidos y me quedo por aquí. Pero me llama la atención. Es que todas estas cosas no son raras, ¿eh? Que recordemos, por ejemplo, Meghan Markle, que tiene hermanastros con los que no tiene ninguna relación, pero por ejemplo sí tiene relación y la considera como una especie de hermana pequeña a la hija de su hermanastra, que no sería raro. Y yo ya digo que, excepto el asunto científico y la conspiración médica, que es un poco lo que me tira para atrás, hay una Sarah Spencer en redes sociales que se parece, vamos, que yo creo que es ella. La chica en las redes sociales suyas no pone ninguna cosa de la monarquía inglesa ni nada. Pero yo lo que he visto es un parecido, yo increíble, no lo diría increíble, pero sí tiene parecido a Lady Di. A William yo no le veo tanto y sí le veo a Harry. Y un poquito a Carlos III, que es un poco lo que me chirría de la cara, porque la chica es guapa. Pero bueno, pues esta es la historia que os he traído hoy. Me apetecía un poco cambiar porque, claro, como estamos a tope con las conspiraciones de Kate Middleton, digo, vamos a sacar otra, ya que por ahí dicen que hay otra de... bueno, ya lo sacamos, de el hijo secreto de Carlos III y Camila, pues vamos a sacar la hija secreta, conspiración médica absoluta de Carlos III y Lady Di. O sea, fijaos, si esta chica da un paso al frente, tendríamos otra reina de Inglaterra. Fantasía, realidad, cuentos para no dormir, vosotros decidís. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.